En la medicina tradicional occidental, si hay un órgano dañado o un dolor físico agudo, la solución lógica siempre pasa por atacar el problema de frente. O sea, hay que intervenir, medicar, extirpar. Claro, ir directo al foco. Exacto. Toda la atención clínica se centra como un láser sobre aquello que está roto. Pero al revisar los textos más avanzados sobre el desarrollo de la energía vital, pues proponen algo que desafía por completo nuestra estructura de pensamiento habitual. Y tanto que la desafía. Argumentan que para que el cuerpo inicie una sanación profunda hay que dejar de prestarle atención al problema. O sea, literalmente retirar el foco de la enfermedad. Y claro, bienvenidos a una nueva inmersión a fondo. Hoy es lunes 25 de mayo de 2026 y este tema de verdad me vuela la cabeza. Psicológica para sobrellevar el dolor, ¿eh? Ya, no es como ponerse a ver la tele para no pensar. Eso es, no es evadir. Los documentos en los que nos sumergimos hoy, que incluyen manuales prácticos y análisis muy profundos sobre la ciencia del Qigong, detallan un mecanismo muy preciso. Ajá. Lo que sugieran estas fuentes es que la atención sostenida sobre la enfermedad o sobre el estrés extremo literalmente alimenta la matriz de ese problema. O sea, al enfocarnos en el caos, le damos estructura. Wow. Por eso, retirar la atención no es ignorar, es dejar de enviar combustible a la anomalía. Vale, vamos a desgranar esto con calma, porque la misión de esta inmersión de hoy es construir una guía maestra, cálida y muy accesible sobre este concepto fascinante, el concepto de Mingyue dentro de la práctica del Chinen Qigong. Un concepto que es el pilar de todo esto, claro. Totalmente. Quienes siguen estos temas de cerca saben que es una piedra angular, pero las fuentes, como el ebook gratuito que revisamos o los testimonios de los practicantes, lo abordan casi como una tecnología interna revolucionaria. Y el objetivo hoy es ayudar a quienes nos escuchan a comprender cómo pasar de ese estrés abrumador de la vida moderna, pues a un estado de sanación profunda y amor incondicional, solo usando su propia conciencia. Exacto. Y para empezar, la palabra en sí, Ming significa claro, transparente, y Hue significa observador. Así que estamos hablando de la conciencia conociéndose a sí misma de forma clara. Pero, a ver, ¿qué significa esto a nivel mecánico en el día a día? Pues mira, para entender la mecánica primero hay que entender cómo operamos normalmente. Las fuentes describen que la mente humana está atrapada en lo que denominan un viejo marco de referencia. Un marco viejo, ajá. Sí, este marco está completamente volcado hacia el exterior. Biológicamente, hemos evolucionado para escanear el entorno buscando amenazas, problemas sociales o tareas pendientes. Claro, la supervivencia de toda la vida. Eso es. Toda nuestra energía vital se proyecta hacia afuera para procesar el mundo. El problema surge cuando este escaneo constante se vuelve crónico, que es lo que nos pasa hoy en día. La energía se fragmenta, el sistema nervioso se satura y se generan bloqueos físicos y mentales. Y ahí es donde entra esta revolución de la vida que mencionan los textos, ¿no? Exactamente. Lo fascinante aquí es cómo el Mingyue propone una revolución literal. El observador deja de mirar hacia afuera y comienza a observarse a sí mismo. Es el acto de regresar a su hogar original, donde la lucha y el miedo cesan inmediatamente. O sea, el observador deja de observar los objetos externos y gira la atención hacia sí mismo. Se me ocurre una analogía para visualizar esto, a ver qué te parece. A ver, cuéntame. Es como ir caminando por un bosque oscuro con una linterna, completamente asustados por cada sombra que iluminamos. Un árbol, un ruido, todo da pánico. El Mingyue sería el momento en el que giramos la linterna hacia nosotros mismos y nos damos cuenta de que nosotros somos la fuente de luz. Me encanta. De repente, al ver que la luz viene de nosotros, el bosque ya no da miedo. La fisiología del cuerpo se relaja de inmediato. Es una analogía perfecta. Porque el bosque sigue ahí, los árboles siguen ahí, pero al girar la atención hacia la fuente de luz, la conciencia, el conflicto interno se detiene casi de inmediato, trayendo una paz profundísima. Y el cuerpo lo nota, claro. Totalmente. A nivel neurológico, este giro de atención frena en seco la producción de hormonas del estrés. Y ahí es donde la conciencia se vuelve independiente. Ya no es arrastrada por las limitaciones del mundo material o del cuerpo físico. Madre mía, es que esto nos lleva directamente a una de las afirmaciones más potentes que he encontrado en las fuentes sobre este enfoque de curación. Hay una máxima en los textos que dice, y cito, «Cuando aparece el amor, desaparece el cáncer». Es una frase que impacta mucho al leerla. Muchísimo. La idea es que la sanación real requiere alcanzar un estado de no problema y de armonía universal. Pero a ver,
tengo que hacer de abogada del diablo aquí, porque es un terreno muy delicado para nuestra audiencia. Claro, ponlo sobre la mesa. Aquí es donde se pone realmente interesante, pero también difícil de tragar. ¿Cómo puede alguien que sufre dolor físico agudo simplemente no centrarse en el problema? O sea, recibir un diagnóstico grave y que te digan que vayas a un estado de no problema. ¿No roza eso la negación tóxica? Es una objeción fundamental, y es lógico pensar así, pero las fuentes hacen una distinción radical entre la negación y el minyue. La negación nace del miedo, implica contraer la energía, cerrar la percepción para no ver ese órgano enfermo. Es como taparse los ojos. Eso es. Y esa contracción, según el Qigong, empeora el estancamiento. No sana nada. El minyue no es negación, sino usar la conciencia como maestra y no como esclava del cuerpo. Vale, o sea, no apartas la vista del todo. Exacto. Es observar la zona afectada de forma profunda y relajada, sin aplicarle la etiqueta de enfermedad, sin pánico y sin el drama de ese viejo marco de referencia. Permites que la información pura de la conciencia armonice la energía y transforme la materia, sin apegarte al miedo. Entiendo. Entonces no es ignorar el órgano, es retirar la narrativa de pánico que lo envuelve. Si el miedo contrae, esta observación neutra lo expande. Justo eso. Porque en el Qigong, la energía sigue a la atención. Si la mente envía información de batalla o de terror, la energía se densifica. Si mantienes el estado de minyue, envías información de armonía y el chi empieza a fluir libremente. Vale, la teoría es fascinante, estoy de acuerdo. Pero pasar de la filosofía a la práctica real requiere anclas tangibles. No podemos simplemente decirle a alguien que se siente en el sofá a observar su conciencia y esperar que funcione. La mente analítica interfiere a los 2 segundos. Y tanto que interfiere. Por eso las fuentes introducen herramientas prácticas muy precisas. Detallan una geografía interna minuciosa, empezando por lo que llaman el Palacio Shenji. El Palacio Shenji. Cuéntanos dónde está esto exactamente. Pues es el primer gran anclaje. Los manuales lo ubican en el espacio que rodea la glándula pineal. Para encontrarlo, hay que visualizar 2 líneas que se cruzan dentro de la cabeza. Vale, a ver si lo visualizo. Imagina una línea horizontal que va desde el entrecejo, un punto llamado Yintang, hasta la nuca, el punto Yuyan. Vale, una línea que atraviesa la cabeza de adelante a atrás. Exacto. Y luego una línea vertical que baja desde la coronilla, la puerta del cielo, directamente hacia abajo. Justo donde se cruzan esas 2 líneas en el centro geométrico, ahí está el Palacio Shenji. Es como localizar las coordenadas exactas del centro de mando. Pero lo llamativo es que la técnica para abrir este espacio no requiere fuerza bruta. Se basa en algo súper sutil. Los textos hablan de emitir internamente el sonido Shenji, manteniendo una leve sonrisa interior. Esa sonrisa interior es la clave de todo. Y me parece brillante, fíjate. No es una carcajada. Es ese gesto casi invisible que relaja los músculos de la cara. Y al relajar la cara, el interior se relaja y empieza a abrir este espacio poderoso de forma gradual. Totalmente. Porque esa relajación física manda señales de seguridad al sistema nervioso. Permite que la atención se hunda en ese Palacio Shenji. Y esto plantea una pregunta importante, porque las fuentes indican que abrir este palacio permite desarrollar lo que llaman superhabilidades. ¡Ay, claro! Y ahí es donde a la mente racional occidental se le encienden todas las alarmas. Leemos sobre superhabilidades o sobre percibir el interior del cuerpo, la típica función del tercer ojo, y suena a ciencia ficción o a misticismo puro. Suena a película de superhéroes, claro. Pero si lo analizamos mecánicamente, es la consecuencia de un sistema nervioso operando sin ruido externo. Cosas como la intuición profunda o conocer cosas directamente sin razonamiento lógico. Claro. Al final, en la práctica, se traducen una empatía y una propiocepción corporales llevadas a un nivel de maestría absoluto. No es que te salgan rayos por los ojos, es que afinas tu instrumento de percepción para sentir una célula igual que sientes una piedra en el zapato. Me parece una forma estupenda de resumirlo. Es eliminar el ruido para sentir la señal real. Y para lograr esa eliminación definitiva del ruido y disolver los bloqueos más profundos del ego, hay una segunda herramienta práctica. Sí, esta es mi favorita, te lo confieso. Es que es fascinante. Es el uso del sonido N, o sonido En, para abrir el Ji-Yuan Ti, que es el núcleo esencial de la conciencia. Esta herramienta me maravilló cuando revisamos los materiales. ¿Por qué el sonido N y no otro cualquiera? El detalle que dan las fuentes es increíble. Dicen que es único porque no tiene significado por sí mismo. No significa absolutamente nada.
Claro. Exacto. No forma palabras, no evoca recuerdos y por tanto no deja ninguna huella en la mente. No le da de comer a nuestra narrativa interna. Esa es la genialidad. El proceso de la práctica evoluciona de forma muy estructurada. Primero se pronuncia en voz alta, luego se pasa a pronunciarlo en silencio, hasta que simplemente sostiene su vibración sin emitir ningún sonido. Vas como quitando capas. Eso es, te lleva de tener algo tangible a no tener nada, y eso disuelve los bloqueos más profundos del ego. Para entenderlo mejor, imaginemos un diapasón, de esos de afinar instrumentos. Lo golpeas y hace un sonido claro y audible. Ese sería el primer paso, pronunciarlo en voz alta. Ajá. Pero a medida que el sonido se desvanece y el oído humano ya no puede escucharlo en el aire, si tocas el metal del diapasón, sigues sintiendo la vibración en tus huesos. El sonido N te deja con esa vibración pura de la conciencia, erradicando por completo el ruido negativo. Qué buen ejemplo el del diapasón. Te quedas solo con la frecuencia y claro, al erradicar ese ruido y vaciar la mente, hay que subrayar algo fundamental. Esta práctica no es un retiro egoísta del mundo. No es aislarte en una cueva y olvidarte del resto. No te conviertes en un robot de piedra. Claro. Exacto. Al encontrar esa paz interior profunda, lo que se despierta es el amor incondicional, o lo que llaman el amor universal Mingyue. Surge una conexión real con el todo. Y esto enlaza con el concepto del campo de conciencia mundial. Las fuentes utilizan una imagen muy poética que me encantó para explicar por qué necesitamos unirnos a este campo colectivo, la de las estrellas, ¿verdad? Esa misma. Dicen que muchas personas juntas, sosteniendo su conciencia pura, son como muchas estrellas en el cielo nocturno. Cada estrella ilumina a las demás. La luz de una refuerza el brillo de la otra. Es una imagen preciosa y mecánicamente muy real a nivel de campo de información. Entonces, ¿qué significa todo esto para quien nos escucha hoy? Para la persona que ahora mismo va conduciendo hacia el trabajo o que está en su casa doblando ropa. ¿Cómo se aplica? Pues significa que al mantener este mejor estado de conciencia, este estado de no problema, y compartirlo, no solo nos curamos a nosotros mismos. En realidad purificamos el campo de conciencia humana en su conjunto. Es como limpiar el aire que todos respiramos, ¿no? Literalmente. Facilitando una evolución rápida y consciente de toda la humanidad, hacia un mundo más armonioso. Es una responsabilidad preciosa. Es súper empoderador. Si hacemos una pequeña recapitulación integradora de todo este viaje, vemos que el Mingyue, en el fondo, es recordar cómo regresar a casa. Eso es, volver al origen. Es dejar de pelear a puñetazos con los problemas externos y en su lugar anclarse en ese palacio Shenji. Usar herramientas tan sencillas pero potentes como el sonido N para limpiar la mente y recordar sobre todo que sanarnos a nosotros mismos a través del amor incondicional es el mismísimo primer paso para sanar el mundo entero. Totalmente de acuerdo. Si conectamos esto con el panorama general de las fuentes que hemos analizado, queda clarísimo que esta no es solo una práctica de bienestar para estar un rato relajados los domingos. No, no es un pasatiempo. Es una verdadera revolución de la vida. Y lo mejor de todo es que está al alcance de cualquiera, con tu propia conciencia. Y para despedir esta inmersión, me gustaría dejar una semilla en la mente de quienes nos escuchan, basándome en todo este material, pero llevándolo un pasito más allá. A ver, ponnos a pensar. Si nuestra conciencia clara individual, este estado de no problema del que hemos hablado, puede impactar directamente el gran campo colectivo, imaginen qué pasaría con la realidad física de una ciudad entera o de una comunidad entera. Uf, qué interesante. ¿Qué pasaría si tan solo una pequeña fracción de sus habitantes lograra mantener este estado de Mingyue de forma simultánea durante un momento de crisis profunda? ¿Podría el entorno físico mismo transformarse y reorganizarse ante nuestros propios ojos, impulsado por esa inmensa red de estrellas iluminándose mutuamente? Yo estoy convencido de que sí. Es algo espectacular para reflexionar en el próximo momento de silencio que tengan. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión y hasta la próxima.